Soy Eloy López de previsiónfinanciera.com y te doy la bienvenida a este capítulo especial de Previsión Financiera TV. Estoy en la 23 Convención de Aseguradores de México y estoy con un amigo que escribe en los periódicos, escribe en las revistas y escribe sobre seguros. Pero además hoy se ganó un premio sobre escribir para seguros, para ayudarte a ti a concientizarte. Ha escrito mucho, lleva ya más de 15 años con la columna del Economista sobre finanzas personales. Fue de las primeras personas que empecé a escribir en México sobre finanzas personales. Hace ya algunos años nos hemos hecho amigos. Hoy coincidimos aquí y bueno, le pedí que platicáramos para ayudarte a ti a darte razones de por qué contratar seguros. Bueno, sin más preámbulos, te voy a dejar con Joan Lanzagorta, que escribe en El Economista. Tiene una columna que escribe 2 veces a la semana y una columna en la revista Inversionista. Ganó un premio especial, mención honorífica, por un artículo que escribió en la revista Inversionista que se llama Los mitos de los seguros. Y bueno, voy a pasar con él para hacerle las preguntas y que empieces a conocerlo y agradecerle que nos dé la entrevista. Hola Jan, ¿cómo estás? Hola Eloy, mucho gusto. Oye, muchas gracias por la entrevista. Al contrario. Cuéntanos de tu premio, ¿por qué te lo ganaste? Bueno, pues como mencionaste, fue por un artículo que hice para la revista Inversionista el año pasado, que se llama Los mitos de los seguros, en donde traté un poquito de descifrar aquellas cosas que la gente piensa mal, desafortunadamente, en los seguros, como por ejemplo que las compañías de seguros no pagan, o que las compañías de seguros se hacen rico a costa de la gente, ¿no? Lo cual pues es algo totalmente falso, ¿no? La verdad es que si uno observa, por ejemplo, las estadísticas del mercado, y tú que conoces muy bien de eso y las has publicado a veces en tu blog, pues uno se da cuenta que, por ejemplo, en ramos como gastos médicos o como autos, pues las compañías, algunas ganan un poquito de dinero y otras pierden. O sea, son ramos que realmente no generan ganancias para las aseguradoras. Al contrario, son ramos más de servicio, más de protección, en donde los precios realmente están fijados pues en base a la siniestralidad, ¿no? Y bueno, el tema de que las compañías de seguros no pagan, pues bueno, es algo que a mí siempre me ha dado mucha tristeza escuchar, porque desafortunadamente muchas veces se da porque tú como asesor y como agente de seguros lo sabes, muchas veces los clientes están o mal asesorados o simplemente no saben lo que compraron. Entonces, hace rato que escuchamos a Luis Fabre de la Conducef, nos decía que en seguros, por ejemplo, hay más proporcionalmente, no en número absoluto, pero sí proporcionalmente hay más reclamaciones que, por ejemplo, en deudas o en el sector bancario, y las que se resuelven a favor de las personas, el porcentaje es mucho menor, pero no porque las personas no tengan razón, sino simplemente porque su seguro no cubría lo que ellos pensaban. Falta de asesoría. Falta de asesoría, y eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que terminas comprando, o sea, mucha gente pues compra un seguro porque es un seguro, porque se lo ofrecieron o porque se lo vendieron o porque lo que fuera, y no sabe a veces ni lo que cubre. Hace poco me contactaba una persona que se estaba quejando porque decía que su esposa murió de una enfermedad, tenía un seguro de muerte accidental. Ok. Y me decía, es que los doctores me dicen que en el caso de ella sí fue un accidente porque la gente no muere normalmente de esa enfermedad. Y le digo, ¿ya leíste la definición de accidente de tu póliza? Y pues ya no me contestó, ¿no? Y me imagino que ya se decepcionó, pero pues así es desafortunadamente en los seguros. Lo cierto es que cada vez más las aseguradoras y las autoridades financieras han hecho un gran esfuerzo porque los productos de seguro sean más claros, más entendibles. Incluso las exclusiones, lo que no cubren, están letras en negrillas, más grandes, altas, ¿no? Ya no hay letras chiquitas como se dice comúnmente, pero simplemente los clientes pues tienen que buscar una buena asesoría, saberse asesorar bien, porque también hay una diversidad muy grande de productos en el mercado, y comprar aquel producto de seguros que sea el que necesita para sus requerimientos de protección. ¿Y qué opinas de que lo compre a través de un banco o de un agente? Hablábamos ahorita de la importancia de estar asesorados. Híjole, yo no soy muy amigo de las pólizas que se venden a través de bancos, precisamente por eso, porque a veces te las ofrece el cajero cuando vas a depositar. Oiga, no quiero un seguro para su coche, ¿no? Y el cuate pues no tiene ni idea de lo que es un seguro para su coche, ¿no? Y te ofrece a lo mejor el producto estándar que vende el banco y que tiene el banco, ¿no? Y que a lo mejor no es lo que tú necesitabas, o te vendió el seguro que nada más cubría la responsabilidad civil, y el día que chocas resulta que no te cubre tus daños, ¿no? Entonces
Yo creo que digo, a menos de que sea algún producto que la gente ya más o menos conozca, yo sí pienso que es muy importante estar bien asesorado, saber qué es lo que uno está comprando. Fíjate que hablaba cuando te presenté que tú has escrito desde hace 15 años sobre finanzas personales y luego fuiste a los seguros. Y no es que no sean dos cosas que no estén ligadas, al contrario. Quiero que nos comentes, para ti, ¿qué tan importantes son los seguros dentro de las finanzas personales de la gente? Para mí son fundamentales. Yo siempre he dicho que hay 4 pilares fundamentales en las finanzas personales: el ahorro, el primero la inversión, pero no están, digamos, no es que uno sea más importante que los otros, son 4 pilares como las patas de una mesa, todos son igual importantes para sostener la mesa. Y el tercero definitivamente son los seguros. A ver, vamos a hacer un recuento que me perdí un poquito. El ahorro. El ahorro. Porque si no ahorras, pues no tienes cómo crear un patrimonio, simplemente por eso, ¿no? La inversión. Okay. ¿Qué hacer crecer tu dinero? Hacer crecer tu dinero. La parte del crédito, ¿no? Porque a veces el financiamiento es importante. Y la parte de los seguros, la prevención. Prevención. Evitar pérdidas, ¿no? Evitar pérdidas, porque los seguros pues, es lo que hacen, te protegen. Al final protegen tu dinero, tu patrimonio, a tu familia en caso de que les faltes. Yo me quedo siempre maravillado cuando veo las estadísticas de los seguros de casa en México. Digo, a menos de que sean casas hipotecadas que forzosamente llevan un seguro. Hipoteca, pues menos del 5% de la gente compra seguros de casa. La casa es nuestro patrimonio más importante. Si eso se quema, y lo vemos, ¿no? Hoy en la mañana lo que sucedió con varias casas, varias casas están afectadas, ¿no? Digo, hay una responsabilidad civil del de la pipa, no le va a alcanzar su suma asegurada. No, lo que decían ahorita, el dato que decían es impresionante, pero híjole. Ahora, ahorita hablaste del patrimonio de las personas. En tu opinión, ¿qué crees que debe asegurar la persona? Primero, yo digo que su persona y su capacidad para generar ingresos, pero hay gente que dice que, es más, las estadísticas indican que el seguro que más se vende es el de auto. Y la razón por la que se vende, por la que se vende más, es por si me lo roban. O sea, la gente está más preocupada de proteger su auto. Pero ¿tú qué opinas? En tu opinión y en tu experiencia, ¿cuál es el seguro que recomendarías que la gente debe contratar primero, como en primer orden? Mira, yo pienso que nuestro principal activo, ahorita hablé de la casa, pero realmente nuestro principal activo es nuestra capacidad de generar ingresos. Para mí, el seguro más importante de todos, y el primero que deberíamos de comprar todas las personas, es un seguro de vida que te cubra incapacidad, ¿no? El hecho que ya no puedas trabajar y generar ingresos, ¿no? Para mí eso es fundamental. Se habla mucho de que el seguro de vida es para tus dependientes económicos, lo cual es muy cierto, ¿no? Al final, si tú faltas y eres el que generas ingreso en la familia o el que cuidas el ingreso, porque digo, también de repente las amas de casa, aunque se percibe que no generen ingresos, tienen una labor, un papel ahí fundamental en la familia. O sea, si una ama de casa falta, habrá muchos otros gastos que cubrir. Sí, también. Falta de ella, ¿no? Pero bueno, al final, si tú eres una persona que genera ingresos en tu casa y tienes dependencias económicas, pues creo que una primera obligación tuya pues es que si te pasa algo, pues la gente que depende económicamente de ti pues pueda medio seguir viviendo en lo que ve que hace. Y tú también asegurarte por invalidez en ese mismo seguro. seguro. Para mí el tema es invalidez, aunque no tengas dependientes económicos, si te incapacitas. El tema de la invalidez. Y en segundo lugar, ¿cuál recomiendas? Híjole, yo creo que ahí sí depende mucho. Yo tengo mucha cultura de aseguramiento. Yo creo que el segundo que recomendaría en realidad es el de responsabilidad civil, que te podría sorprender. De eso se trata. Para mí las responsabilidades que tú puedes tener son muy importantes y mucha gente no se da cuenta de ellas. ¿Responsabilidad civil del auto o de qué? No, tuya como la responsabilidad civil familiar, por ejemplo, que está en el de la casa habitación, okay, que te cubre pues, los daños que tú o tus hijos causen a un tercero. Para mí esa es una... La que iría en segundo. Algo muy importante. Y sí te diría que iría en segundo lugar quizá porque la gente no se da cuenta de los daños que puede causar. O sea,
Sin intención. Sin intención. Ahorita estábamos hablando de, por ejemplo, del seguro de coches, ¿no? Con este incremento en la suma asegurada que se ha dado, bueno, más bien el incremento en la responsabilidad por fallecimiento, por los cambios en la Ley Federal del Trabajo, que ya pues, una persona que fallece antes te costaba 600, 700 mil pesos, hoy te cuesta casi 4 millones de pesos. En el DF, ¿no? En el DF, y en otros estados, aunque tienen diferente regulación, pues si es en una carretera federal, a lo mejor aplica la federal, ¿no? Anda muy... Y en tercer lugar, ¿cuál recomendarías? En tercer lugar, es que sí depende mucho de las necesidades. Si tienes una casa, para mí es algo pues, obligatorio asegurar, y además es más barato que asegurar el coche muchas veces. Exacto. Aunque valga mucho más. ¿El de gastos médicos dónde lo pondrías? El de gastos médicos, fíjate, gastos médicos es un tema para mí complejo. Te voy a decir por qué. Porque si tú eres una persona que estás acostumbrada a los servicios privados de salud, gastos médicos es fundamental. Pero si eres una persona que no estás acostumbrada a eso, que toda tu vida has ido a instituciones de seguridad social, necesitas, desde mi punto de vista muy particular, una cobertura más del tipo indemnizatoria, más de una enfermedad grave, ese tipo de seguros, por tu nivel económico. Ok. Pero definitivamente, si eres una persona, si tu familia está acostumbrada a tener servicios de salud privados, a que vas a un doctor de consulta privada y si un día te pasa algo, te va a gustar que te atienda a él, para mí el seguro de gastos médicos es algo fundamental. Pero ahí sí te digo, depende mucho. Depende del nivel económico y de a dónde se acostumbran a atender. Y bueno, también las primas del seguro de gastos médicos van mucho en cuestión de la edad, ¿no? Y de edad. Por eso incluso pues hay seguros desde los que tienen cobertura internacional, que son mucho más caros, pero que te pueden cubrir enfermedades, operarte en el extranjero, por ejemplo, hasta seguros que a lo mejor te restringen el acceso a ciertos hospitales a cambio de un mejor precio. Exacto. Lo cual creo que es bueno porque le da dimensión al mercado y permite que a lo mejor familias que antes no tenían la posibilidad de comprar un seguro de gastos médicos, presente por eso, porque pues, eran caros pero te podían dar acceso a todos los hospitales, pues tengas diferentes niveles hospitalarios, pero que tengas la posibilidad de atenderte en un momento dado. Y el tema de las enfermedades catastróficas, te lo mencionaba, que para mí ese sí es fundamental, aun si no estás acostumbrado a medicina privada, porque, yo no sé, pero si a Dios no lo quiera, si a un hijo tuyo le da cáncer o alguna cosa así, Dios me libre. No, sí. O sea, la verdad es que desafortunadamente a veces la cobertura de los servicios de salud que hay y que es fundamental en un país como México con tantas diferencias, a veces no alcanza. No alcanza. Oye, ¿y el seguro del auto dónde lo dejas? Hoy veamos que la gente es el primero que contrata. Y ni tú ni yo pensamos que sea el primero. Sí. Y a mí me llama la atención que ya hablamos de 2 o 3 antes del seguro del auto. Yo el seguro del auto, híjoles, no es que lo dejaría el último. Es más, si hablamos de la parte de responsabilidad civil, para mí si tú tienes un coche, la responsabilidad civil incluye el coche. Lo pondría más o menos a ese nivel. Ok. ¿No? Ahí ya depende mucho de ti, ¿no? Si es un coche viejito, por ejemplo, yo conozco personas que aseguran su coche de 12, 13 años de antigüedad y pues la prima que pagan pues termina siendo 20% de lo que vale el coche, ¿no? Entonces, sí. Porque cubren robo y cubren daños materiales y cubren todo ese tipo de cosas, ¿no? Y pues para mí a lo mejor si te roban un coche que vale 20 mil pesos, pues no quiero decir que no te pegue, o sea, seguramente. No, pero si atropellas a alguien. Pero si atropellas a alguien ahí sí. Vales como 100 veces tu coche. Exacto. Oye, Joan, me gustaría que concluyéramos hace ratito antes de empezar hablábamos de que le diéramos 3 recomendaciones o 5 recomendaciones a las personas para contratar cuando contratan seguros. ¿Cuántas crees que les podamos dar, en tu opinión? Pues mira, si quieres te doy 3 que son para mí fundamentales. La primera es asesorarse bien. Yo siempre he hablado de que no es nada más la asesoría, sino el saber asesorarse. Okay. El tema de entender lo que la gente de seguros te está recomendando para mí es importante, porque también se da desafortunadamente mucha gente que oye, ¿por qué invertiste en esto? Porque el ejecutivo del banco me lo recomendó y ya ni entendí cómo funcionaba ni nada, y en seguros he visto lo mismo. ¿Por qué compraste esa póliza? No, porque la gente vino y me la vendió.
y ya. ¿Y no le entendió? Y ni le entendió, ni le preguntó, como diciendo, él es el experto, el que me diga, y yo no quiero olvidar. Eso desafortunadamente hace mucha gente actúa de esa manera, ¿no? Yo creo que una asesoría es un consejo, y un consejo lo tienes que entender porque al final la decisión de si aceptas o no aceptas ese consejo es tuya, ¿no? Además es una regla como de inversiones, conoce en dónde estás entrando, ¿no? Exacto. ¿Y el tercer punto cuál sería? Definitivamente que seas consciente de las necesidades de protección, de qué puede pasar en tu patrimonio, o sea, a ver, si te enfermas, ¿qué puede pasar? ¿No? Si te da cáncer mañana, ¿no? ¿Qué puede pasar con tu familia? ¿No? ¿Qué puede pasar? ¿Cuánto te puede costar el tratamiento de ese cáncer? Si tienes probabilidad de que, el cáncer se puede curar o no se puede curar dependiendo de muchas cosas, ¿no? Pero si no se cura, tu familia ya tenía la protección suficiente. O sea, yo creo que uno tiene que pensar en esas cosas. Si mañana tiemblo, si mañana se estampa una pipa fuera de mi casa, es poco probable. Pero ocurre. Pero si pasa, hoy pasó. Hoy ocurre, ¿no? Ocurre, y si pasa, pues que tengas ese respaldo atrás. Yo creo que la gente sí tiene que hacer un poquito de análisis, de conciencia de qué podría pasar, así en el peor de los casos, qué me podría pasar, porque al final esa es la forma como pueden determinar sus necesidades de protección, y obviamente de la mano de su asesor. Entonces, ese punto que tú dijiste al final, yo lo pondría en primer lugar, ¿estás de acuerdo? Que la gente primero, después busco un asesor, sí, me dejo asesorar, y en tercer punto entiendo o busco entender lo que me está explicando, y si no le entiendo le pregunto hasta que entienda. Pero fíjate, los buenos agentes de seguros son precisamente aquellos que logran hacer que la gente entienda esas necesidades. Sí, pero tendremos que darle a la gente, un manual en el que no importa con quién se tope, que lo obligue un poco a hacer un poco ese trabajo, y que también tome su rol de entender lo que me están explicando. Que no es difícil, además no es difícil. Te digo, ya el lenguaje de muchas pólizas, hay de todo en el mercado, hay pólizas un poco más complejas, otras más sencillas, pero en general las compañías de seguros sí han hecho muchísimo esfuerzo por hacer pólizas mucho más claras, ¿no? Y hay mucha más información ahora. Hay mucha más información. Yo creo que ahí la Conducef ha hecho una buena labor. Yo he criticado, por ejemplo, el calificador sí, de la Conducef. Yo también. ¿No? Pero el calificador como tal, a lo mejor no tiene muchos puntos débiles, pero sí ha hecho que las compañías de seguros busquen estar mejor calificadas ahí. A las compañías les importa, eso es un hecho. Y que por lo tanto hagan mejor esfuerzo para hacer condiciones más claras. Eso es un hecho. Han cambiado las cosas, tal vez desde mi punto de vista lentamente, pero sí han cambiado. Han cambiado, yo creo que para bien, y creo que han cambiado mucho. Yo creo que y el mercado de seguros, la verdad es que todavía tiene muchísimo que dar. Joan, te agradezco mucho, pero me gustaría, si quieres agregar algo, tienes un blog que se llama planeatusfinanzas.com. ¿Dónde escribes en el periódico? En El Economista, martes y jueves. Martes y jueves, y en Revista Inversionista, usualmente todos los meses, aunque bueno, hay meses en donde por la misma temática de la revista se decide, pero por lo general todos los meses. Oye, ¿quieres agregar algo? Pues mira, yo quisiera agregar un reconocimiento para ti, porque tú eres una persona que también se ha dedicado mucho a tratar de promover cultura financiera, y específicamente en seguros, que pienso que en un país como México hace mucha falta, y hace mucha falta que lo haga gente que tiene idea, que sabe, o sea, gente que sabe y que puede transmitirle eso a los demás. Yo creo que es una labor social muy importante, y que haces tú, que tengo el honor de también hacer yo en lo que me toca, y que hacen muchos otros compañeros que todos somos amigos, todos nos queremos, nos echamos porras, y que estamos en eso, en tratar de poner un granito de arena por la sociedad. Pues muchas gracias, Joan, te agradezco mucho la entrevista, gracias por las porras, que lo que platicamos hace rato. Hacemos mucho de esto por amor al arte, porque nadie nos paga, nadie nos lo pide, y lo queremos difundir. Joan, muchísimas gracias y felicidades de nuevo por tu